दुर्गा, दुर्गा माँ जो निर्माण को पालती है। दुर्गा शक्ति बल की योद्धा है। दुर्गा आत्माओं की रक्षक है। दुर्गा जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। El evento de mayor magnitud hasta hoy en mi vida. Sentí liberación y al liberarme nació el amor. Respeto. Luz expande, expande, expande. Luz expande, luz expande. Sensibilidad y humildad. No te acostumbres a nada de esto ya no más. De todo lo que vives, lo que has hecho y lo que harás, haz lo mejor por comprender tu propio ser, tu propio ser, tu propio ser, tu propio ser. Que el Señor del Fuego se pronuncie hoy y siempre en cada uno de nosotros. Este encuentro tenía como objetivo la confluencia de 3 manifiestos de la Madre Divina para que las almas que se sintieran sensibles a participar y a estar cerca pudieran recibir esa impregnación y ese influjo fundamental de la energía madre y generar transformaciones profundas en todos los niveles de la vida, ¿no? y del propósito de cada alma. Una comunión de amor única que reúne a Shakti Ma, regente del linaje inmortal del Mahavatar Babaji, y la fuerza cósmica de Shiva, la Madre Nakin, guía principal de la tradición maya solar, y la Madre Miriam, maestra del chamanismo supramental y de trabajo sobre el átomo solar. Y lo que tendría que imaginarse, como decíamos, era quién es cada uno de nosotros, quién es cada uno de ustedes, que pudimos generar esa comunión bajo las circunstancias que cada uno tiene dentro de este juego, ¿no? La concepción fundamental del encuentro de las 3 madres fue dada a través del conducto de Shakti Ma. Por habernos atrevido, y me incluyo como parte de esto, a ser los primeros que diéramos espacio a esta aventura. ¿Sé o no sé? Esa es la cuestión. Para mí es una cuestión de lo que se haga, así como hablamos, ¿no? El Mahashivaratri, el 11-11, el encuentro de 3 madres, para mí es como era el título del encuentro, un encuentro impostergable. Para mí todo lo que sea de ese nivel es impostergable porque, bueno, si nosotros queremos más, no hay más tiempo. O sea, ya no hay tiempo, ya es hora de entregarse. En nuestra más alta frecuencia. Que nous puissions vibrer à la plus haute fréquence. Para traer en este espacio a los maestros seres de luz. Pour amener dans cet espace les maîtres êtres de lumière. Para que seamos bendecidos con la sabiduría, el amor y la comprensión. Pour être bénis avec la sagesse, la compréhension et l'amour. Hum Kunaku. Hum Kunaku. Hum Kunaku. Hum Kunaku. Hum Kunaku. Hum Kunaku. Entrego las armas. No quiero más sangre. La guerra de afuera está en mi interior. No hay nada externo que pueda dañarme. El cielo que quiero vive en el amor. No hay nada externo que pueda sanarme. El mundo que quiero comienza aquí hoy.
que todo quisiéramos agradecer al acogedor pueblo de Ecuador y de Cuenca en particular, que nos ha acogido para este encuentro, esta fiesta de luz con las tres madres. Ha sido de verdad una fiesta de gozo, de alegría y de luz, todo gozo. Tienen algo en común, todas de diferentes formas, pero es hermoso verles interactuar y es hermoso ver esa energía, de verdad, esa energía femenina es tan poderosa que wow, simplemente es la conjunción de muchas emociones, de muchas formas y que te hacen vibrar y wow, al menos el primer día lloré con tanto gusto que realmente fue hermoso sentir esa amorosidad de ellas. Creo que el mío hacia ellas también, igualmente a Shakti Ma como mi maestro. Fue tan intenso cada instante, yo creo que cada cosa que se hizo fue de una intensidad que a uno lo desarticula totalmente, lo desprograma. Es como si lo tuviera que traer a palabras terrenales, es vaciar la memoria del programa, desprogramar, hacer una limpieza, dejar en cero y volver a instalar el Windows. Pero en este caso, más que un Windows, es como morirse para volver a nacer, pero en la vida. Eso fue lo que yo sentí y fue impresionante. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Para mí no hay diferencia entre el día del taller de la Madre Nakin o Ritombo o cuando fuimos a Ingapirka o cuando fue la tarde de Shakti, porque todo era tan sorprendente. Y como yo tengo un lado muy niño, yo de verdad me ubico desde ese espacio mío. Entonces, yo creo que todo es bonito, todo es único. Y en todo, creo que uno se puede estudiar cada vez más. La idea siempre es crear una infraestructura adecuada para que la energía cósmica descienda. Ese es el propósito de cualquier persona que organice un encuentro como este.
lo más fuerte que me llevó a este encuentro es como eso, la palabra es humildad, ¿no? Como eso, aceptar al otro sosteniendo tu verdad, pero respetándolo. Tenga la forma, eso es lo que me enseñó a mí Shakti en este encuentro de las tres maestras. Y la bendición. Hoy sería incapaz de hacer que desde mí se concibiera alguna idea sobre lo vivido. Nunca es sobreestimado o subestimado a nadie. Creo en la conciencia, en la que está ahí en cada uno de ustedes. Lo que pasa es que esto no se puede transmitir si no se vive. No tiene descripción. La gente se tiene que entregar. Si uno no se entrega esta sabiduría, todo esto que tenemos para recibir, estas tres madres que están dando tanto, se están exponiendo tanto. La madre Shakti lo que ha hecho no tiene descripción. Es de una entrega que la gente, a veces, yo misma me sorprendo, no tenía la dimensión de lo que ella estaba haciendo. En este encuentro me quedó clarísimo. Son muchos caminos, un mismo destino, siempre será